Escuchas Ecos de AED. Bienvenidas y bienvenidos a tu podcast Ecos de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Hoy iniciamos nuestra temporada número 1, titulada Mapas para la Fiesta, tema que nos invita a sumergirnos en un viaje íntimo y colectivo, las historias familiares que moldean nuestra identidad y nuestra fe, desde abuelas que guardan secretos hasta nietos que hablan en otra lengua. Descubriremos cómo los fragmentos de nuestra historia forman el mapa de quiénes somos. Hola, mi nombre es Coralis Santos Saldaña y soy la coordinadora del programa de Antioquía. Y te invito a que seas parte de esta conversación. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos de AED. Un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Saludos y bienvenidas sean todos y todas a nuestro podcast Ecos. Nos encontramos en medio de nuestra temporada que lleva como título Mapas para la Fiesta y nos acompaña como invitado especial el reverendo y doctor Francisco Javier Goitía Padilla. Bienvenido, profesor, ¿cómo se encuentra? Muy bien, y de nuevo muchas gracias por esta hermosa invitación. Claro que sí, claro que sí. El episodio de hoy tiene un título que cautiva: Mapas del lenguaje, identidad, bilingüismo y espiritualidad en la diáspora. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo empezamos a hablar de eso? ¿Qué mezcla eso trae a nuestro quehacer teológico que a su vez impacta nuestra identidad? Háblenos de eso, profesor. Pues mire, cuando hablamos de identidad, por lo menos de lo que hemos estado construyendo en estos podcasts y hemos estado conversando, está íntimamente ligado a cómo hablamos, a nuestro lenguaje, ¿verdad? Y cómo el lenguaje se convierte en un espacio de dilucidar, construir, criticar nuestras identidades. Es un espacio donde se conectan, chocan, bailan, el inglés, el español, el spanglés, palabras, la mezcla de la sintaxis, la mezcla de los significados, pero también es ese espacio donde hay palabras que tienen significado espiritual, que tienen significado espiritual formal en términos de nuestras tradiciones y las palabras que amamos, que nos refieren al testimonio bíblico, pero también este sentido de lo divino, que a veces no necesariamente es parte de la tradición cristiana formal, pero siempre es parte de la manera en que se encarna el Dios unitrino en la vida que vivimos, ¿verdad? Hablamos de la espiritualidad popular, hablamos de estas construcciones que últimamente estamos hablando de las nuevas generaciones que hablan de espiritualidad en vez de cristianismo, religión. Y el lenguaje yo creo que nos provee ese espacio para conectarlo todo. Y entonces, bajo esa premisa, ¿sería correcto decir que la lengua en que vivimos y soñamos eh, abona a nuestra identidad? Pues mira, yo creo que sí. Habíamos hablado anteriormente de un filósofo que se llama Ludwig Wittgenstein, que a principios del siglo XX hizo unas contribuciones muy significativas, no solo a la filosofía, sino a la manera en que a la lingüística, como conversamos. Y él tiene una imagen, me gustaría leerlo porque es tan hermoso que, que no quiero que lo pierda. Él habla del lenguaje, ¿verdad? Él dice, las palabras no significan, no tienen significado de diccionario, es verdad. No es que una palabra se refiere a una cosa y eso siempre es igual. O que esta palabra esté amarrada por una línea de alguna manera que la conecte a una cosa perfecta en el espacio. Dice, las Un palabras significan, exclusivismo. exactamente, las palabras significan por su uso. En el ejemplo en Puerto Rico, clásico, es que en Ponce un vellón es diferente a lo que en San Juan es un vellón.
en nuestros lenguajes, Pastelillo o empanadilla. pastelillo, empanadilla. En nuestros lenguajes en español en los diferentes países, nos damos cuenta cuando visitamos que un puertorriqueño va a Colombia, un mexicano viene a Puerto Rico, y hay palabras que en nuestro contexto natural de nuestro país significan una cosa y cuando tú vas, el mismo español significa otra. ¿Verdad? Porque esos son arreglos sociales. Y entonces lo que dice Wittgenstein es que el significado está en su uso, en cómo se usan las palabras. Habíamos hablado de eso. Y él lo que hace es que él compara el lenguaje a una ciudad, como el viejo San Juan. Y él dice, nuestro lenguaje puede verse como una vieja ciudad, una maraña de callejas, callejones y plazas, de viejas casas, de casas nuevas y de casas de diferentes periodos, de hace siglos, del siglo pasado, de hace décadas recién hechas. Y esto rodeado de un conjunto de barrios nuevos con calles rectas, irregulares y con casas uniformes. Y entonces esa complejidad de casas rectas, de avenidas rectas y uniformes, con callejones medios encorvados, con casas viejas, así es el lenguaje. En un momento nosotros transitamos por esos callejones, por esas calles, encontrando palabras que las usamos porque nos funcionan y cuando la palabra funciona para la vida, no para la muerte, porque pueden haber palabras que que se conviertan en idolatría, ¿verdad? Se sobresantifiquen de tal manera que pensemos que hacen una cosa pero hacen otra. Cuando la palabra significa, se conecta con quienes somos, pues entonces esa palabra adquiere no solo significado de diccionario, sino significado existencial de vida para nosotros seguir. Entonces ahí es que nos vivimos, ahí construimos nuestra realidad, ahí construimos nuestras identidades. Y ahí entonces es parte donde reside nuestra espiritualidad, nuestro encuentro con lo divino. Pudiésemos decir entonces que las ciudades que nos representan también influencian nuestra manera de hablar, nuestro lenguaje y Por hasta supuesto, nuestra espiritualidad. por supuesto, cuando yo tenía pelo, hace muchos años, yo trabajaba en computadora, mi bachillerato en universidad en computadora, y yo empecé trabajando, y le puedo decir mi edad, al principio de los 80 del siglo pasado, en computadora yo tenía un primo que tenía la franquicia de las computadoras Apple en Puerto Rico. Entonces fuimos a Colombia a un entrenamiento técnico y a un entrenamiento de ventas y yo fui con él. Y cuando yo llego a este hotel fabuloso, porque es la Apple el que está haciendo eso, y me dicen, tú eres de Puerto Rico, ¿verdad? Y entonces, sí, como dice, porque ustedes cantan cuando hablan, que el ritmo, la cadencia con la que nosotros hablamos es cantando. Y dije, fíjate, el que yo creo que canta eres. Entonces, aquí entran los acentos, ¿verdad? La cadencia, no solo la palabra misma, sino la manera de hablar, la manera de incluir la vida misma en las palabras, nuestras relaciones. Una palabra puede significar una cosa con un tono y otra cosa con otro. Y no voy a hablar de algunas palabras, ¿verdad? Que no debemos mencionar que significan una cosa con un tono y otro con otra, ¿verdad? Pero esa es la vida, ¿verdad? Ese espacio, esa topografía, esa geografía que nos permite hacer esas cosas. Y en las comunidades latinas, pues entonces se encuentran estos centros primarios de identidad que son nuestros países y después nuestros encuentros ya cuando nosotros nos visitamos o cuando nos encontramos en Estados Unidos, ¿verdad? Porque entonces ahí no, ahí la sombrilla es que todos somos hispanos, pero todo el mundo sabe que hispano es algo creado, ¿verdad? Es una palabra creada para una sombrilla para identificarnos a todos, pero cuando nos reunimos, pues algunos comemos pupusas, otros comemos alcapurria, algunos bailamos la quebradita, otros hacemos merengue, otros hacemos salsa. Algunos himnos se tocan con un ritmo en unos lugares y otros. Y entonces ahí se crea este espacio sabroso de encuentro de identidades. Y ahí encontramos entonces el inglés, el español, el inglés y el spanglés con las nuevas generaciones.
Y hablando de ciudades, profesor, ¿alguna ciudad que tenga su mente como metáfora a esa identidad precisamente que el lenguaje nos da? Pues mira, sí, puedo reclamar mis experiencias. Yo he ido varias veces a México y me encanta la Ciudad de México por las plazas, por la Guadalupe, la Catedral de la Guadalupe, por la manera en que la vida está transitando en todos esos lugares. No me acuerdo cuál es el nombre de la calle, pero hay una calle que lo que hay son librerías y tú pasas todo el día de librería en librería. Y entonces para mí es sabroso porque son libros en español. Yo me crié en un contexto de libros en inglés. Entonces ahí tú encuentras todo ese tipo de cosas. Y esa calle, esa manera de conectarnos cuando hablamos. Este, es interesante. Me gusta Chicago, donde yo vivo, porque aquí es un encuentro entre latinos, polacos, norteamericanos de todas las categorías. Y entonces esa villita mexicana, ese Humboldt Park en esa misma ciudad, cuando tú caminas por los museos, por la habichuela esa sabe que tiene como plateada, y tú escuchas tantos idiomas nuestros. Me gusta San Juan. ¿Por qué? Porque la ciudad nos convoca a nuestra historia. Y cuando digo nuestras historias originarias, pero también la manera en que la vida ha marcado y ha escrito nuestras historias de cada uno de nosotros. Jessica, pues donde tú te criaste, donde tú vives, las iglesias donde hemos participado, esa como miembro de la iglesia, como pastores, pastora, líder de la iglesia, esas comunidades marcan la vida de uno. Y esos pueblos, yo fui pastor en Dorado, fui pastor en San Juan, fui pastor en Humboldt Park, y cada uno de esos lugares adquiere un sabor y nos ayuda a enhebrar el asunto de la identidad. Y termino con esto. Yo era pastor en Humboldt Park, que es el barrio puertorriqueño en Chicago, y un domingo era como marzo o abril. Asamos un lechón en el patio. Entonces En el problema Chicago. en Chicago, en abril por ahí, antes de que llegara la fiesta de la celebración de la puertorriqueñidad, el error mío fue que comenzamos a hacer el lechón mientras yo estaba predicando. Pues cuando el olor del lechón entró al templo, pues toda la atención fue hacia el lechón y no al sermón, ¿verdad? Pero entonces después nos quedamos jugando dominó. Entonces ves cómo la cultura, el lenguaje, nuestras vidas crean este espacio tan sabroso de identidad. Entonces tú tenías a las generaciones primeras que fundaron esa congregación, que se acordaban de Puerto Rico, que la música era como música de trío, guitarra, todo ese tipo de cosas. Tenían la segunda y la tercera generación, ya donde el inglés es su primer idioma, ¿verdad? Y entonces la primera generación usa el español y con algunas palabras en inglés. La tercera generación usa el inglés con algunas palabras en español. Y en el medio estamos nosotros, que a veces nos confundimos si pensamos en español, si pensamos en inglés, si contestamos, estamos hablando con una persona en español, salimos hablándole en inglés, si estamos hablando con una persona que habla inglés, salimos hablándole en español. Entonces, a veces no, y eso crea una manera de ser que no es mala, es la manera como somos. Totalmente. En ese movimiento, ¿qué se gana y qué se pierde? ¿Cómo se celebra ese bilingüismo y cómo eso de alguna manera le da forma a nuestra espiritualidad? Pues mira, esta señora, tengo aquí, ella escribió este artículo hace muchos años, se llama Lourdes Torres, escribió un artículo que se llama Puerto Rican Discourse, a Sociolinguistic Study of a New York Suburb,
Y entonces ella lo que trató de hacer fue ir a esta comunidad, en este caso de puertorriqueños y puertorriqueñas, y ver cómo se manejaba el lenguaje y las identidades. Entonces decía que en el lenguaje, por ejemplo, cuando una persona, un muchacho joven, incorporaba palabras de español en el inglés, seguía usando las reglas de sintaxis del inglés. Así que lo usaba bien y sabía dónde acomodar las palabras. Y cuando una persona de primera generación está hablando en español y usaba palabras en inglés, hacía exactamente lo mismo. Acomodaba las palabras en inglés usando la sintaxis en español. Así que esto no es a lo loco. Es una manera de crear un espacio que a veces es un espacio transgresor de resistencia. Yo soy puertorriqueño en medio de una situación complicada para los hispanos y las hispanas en Estados Unidos. Y dice ella que en ese uso del lenguaje, ella notó dos cosas, tanto resistencia y transgresión, como la copia de situaciones de abuso coloniales del cuerpo, de la familia. Así que en el lenguaje mismo se veían las dinámicas opresivas que estaban en la sociedad, pero también se veían acciones de resistencia y de transgresión. Es en ese lugar, me parece a mí, y lo digo mucha humildad, donde Dios se encarna. Dios se encarna en la vida tal como es. El pesebre, los olores en el pesebre no eran olores muy eh, perfumados. Quienes habitaban el pesebre eran los animales de trabajo. Lo que había en el pesebre eran animales de trabajo y herramientas de trabajo, de gente de a pie. Pero entonces, ahí en el trabajo suyo, en el trabajo mío, y cuando yo digo que hablamos y repetimos dinámicas de opresión y creamos dinámicas de resistencia, es que así es la vida. Hay que ser honestos con la manera en que somos familia. No siempre somos familia para el bien. Hay situaciones de opresión, hay situaciones complicadas, complejas de familia que crean dolor, que crean desesperanza, desasosiego, y en el lenguaje se repiten. Y entonces en ese espacio, porque si fuésemos perfectos, ¿para qué Dios tenía que encarnarse? Pues si nosotros podemos cumplir lo que Dios pide, pues entonces Jesús vino de turista. Es ahí donde se crea este espacio espiritual que no es otra cosa, siguiendo a Justo González, que donde habita el Espíritu Santo. No la creación de una acción de espiritualidad que compre a Dios, sino la manera en que Dios se encarna regalándonos su gracia. Son dos cosas diferentes. Y entonces ahí es que yo creo que está Dios y sucede en las iglesias. Mire, yo he sido pastor toda mi vida, Jessica, tú has sido pastora y líder en toda la iglesia, y aún en el templo los domingos usted ve cosas. Y quien diga que no ve cosas, no va a la iglesia. ¿Verdad que sí? Vamos a ser honestos. Pero Totalmente. el milagro de ese espacio santo es que más allá de eso, Dios nos convoca. Cantamos, oramos, predicamos o recibimos la predicación, convocamos a Dios en la cena como la entendamos, y Dios es más. Es el espacio donde Dios es más. Tengo la mente a 100 millas por hora en zona escolar en este momento, con todo lo que ha dicho, especialmente eso último. ¿Qué invitación usted nos da para aquellas personas que tenemos que lidiar con el bilingüismo en nuestro día a día, y hacer de nuestra espiritualidad en la diáspora una que nos dé significado
e identidad, ¿verdad? Como aseveración de cierre para este episodio, profesor. Bueno, que reclamemos el espacio como nuestro, que es un espacio de conversación y diálogo con diferentes culturas, de la manera que usted entienda las culturas, a veces para criticar nuestra propia cultura o para criticar la cultura que nos ha recibido, y a veces para afirmar nuestra cultura y para afirmar la cultura que nos hace, pero un espacio donde Dios se encarna y está con nosotros, así que no tenemos que sentirnos mal por la manera en que hablamos, porque representa la manera en que dialogamos en este contexto. Representa la manera en que sobrevivimos, en que amamos, en que luchamos, en que oramos en este contexto. Y que contribuimos, si usted lo quiere ver así. Porque los lenguajes no son perfectos. Mire lo que le pasó al latín. Desapareció. Al esperanto. Los lenguajes son formas de vida, nos dice Wittgenstein. Y en esas formas de vida que habitamos, pues, están todas estas negociaciones. Aquellas negociaciones lingüísticas que provoquen vida van a continuar y nos van a sostener. Aquellas nuevas asociaciones, nuevas maneras de hablar que provoquen muerte, tenemos que luchar porque se eliminen. Ese es nuestro trabajo. Poderoso. No voy a decir nada más porque lo daño. Gracias, profesor, por este exquisito episodio de esta hora, como transitar esos mapas del lenguaje que nos dan identidad y que aún en medio de ese movernos de un lado a otro, nos permite ejercer una espiritualidad donde Dios sigue estando presente. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias a quienes nos oyen o nos escuchan en la plataforma de su preferencia. Usted ha sintonizado este podcast Ecos de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Nuestra gratitud con cada uno de ustedes y nuestra invitación a que nos continúe escuchando y que cada lunes usted busque un episodio para escuchar y nutrir y crecer en conocimiento. Será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, profesor. Dios les bendiga a todos y a todas. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos de AED, un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana.